caída en todos los activos. ¿Y qué va a pasar el día 2, donde la volatilidad debería bajar un poco? No, Mauro Natalucci de Raba Bursati, vamos a pasar pantalla con vos. ¿Qué está pasando, Mauro? ¿Nos va a confirmar la baja del día de ayer o va a recuperarse un poco el mercado argentino? ¿Qué tal, Santiago? Buen día. ¿Cómo ¿Cómo andás, estás? Mauro? Bien. Bueno, ayer tuvimos una baja fuerte en el Merval, bien lo dijiste vos. Hoy se está viendo un panorama totalmente diferente, ¿sí? Donde hay un rebote generalizado de todos los activos, tanto de las acciones como de los bonos. Entonces, bueno, es propio de la volatilidad. Yo creo que la volatilidad va a seguir un par de días más. Es normal también después del contexto en el cual Claro. vivimos, ¿sí? Un mercado que claramente no se esperaba el resultado de las elecciones. Entonces, bueno, reacciona y sobre reacciona, ¿no? En algunos precios. Mauro, y esto me hace acordar a lo que pasó en las PASO. El primer día, con esta victoria de Javier Milei en las PASO, el mercado se desplomó. Y al otro día volvió a tomar una senda alcista. ¿Crees que lo de ayer fue no está Juntos por el Cambio en la contienda, el mercado baja, hoy con la posibilidad de estas alianzas, renace la esperanza? Parece una canción, pero de alguna manera renace la esperanza del mercado? Que después el mercado, vos sabés que con Juan, con Pedro, con el resto, sigue funcionando. Tal cual, tal cual. Sí, bueno, es un poco la reacción a eso. El mercado claramente se esperaba otra cosa. Sí, la reacción es la misma, pero en este caso creo que es un poquito más profunda en el sentido de que, bueno, Juntos por el Cambio, que es un partido que es netamente pro mercado, no va a participar del balotaje. Entonces, bueno, claramente es un panorama totalmente distinto, ¿sí? Donde, bueno, dos candidatos, digamos, que están opuestos, completamente opuestos. El mercado sigue funcionando igual, la volatilidad lo único que hace es, obviamente, hacer subir mucho y bajar mucho las acciones, los bonos sobre todo, durante un par de días. Yo creo que el mercado todavía le queda este tipo de volatilidad, le va a quedar, todavía tiene unas cuantas ruedas más donde los precios van a moverse bastante fuerte, ¿no? Claro. Es un contexto, la verdad, que bastante particular, ¿sí? Como es inesperado, ¿sí? Entonces la expectativa se tiene que acomodar ahora. Mauro, ¿y qué pasó con una acción que yo cuando miro, y esto lo confieso, cuando miro las tres mejores, las tres peores de Raba, digo, 17% subió contramano la acción de Mirgor, que tiene como referencia directa a Mauricio Macri históricamente? ¿Qué pasó con un 18% en la suba de Mirgor? Bueno, pasó que el mercado también la había olvidado un poco, en el sentido de que Sí, no se había adaptado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, a la suba que tuvo el Merval previo a las elecciones. Entonces, bueno, claramente el interés fue para otro lado, fue para el lado de Aluar, fue para el lado de acciones como Texar, ¿sí? Acciones que fueron como cobertura, ¿no? Se utilizaron como cobertura en las carteras y hoy te diría que tanto los bancos como Mirgor fueron, digamos, no olvidados, pero no se subieron a la tendencia. claro, si vos miras la pantalla de las acciones líderes, sobre todo en Raba, porque digo que es la mejor pantalla para mirar muchos de los activos, el porcentaje anual de Mirgor era 100, menos que un plazo fijo. Cuando todas las demás, junto con Valo, creo que están con un 1 delante, todas las demás tienen un 2 o un 3. Estamos hablando de que hay activos que subieron y un 3, ¿por qué? Porque Aluar cayó ayer un 20%, creo, una barbaridad. Llegaba a más de 400% la acción de Aluar. Repasemos Merval ahora. Las tres grandes, como las llamamos, YPF, Pampa, Galicia. ¿Cómo está YPF, que ayer tuvo una caída del 10% o más? Sí, sí. Bueno, acciones como YPF, por ejemplo, que suelen hacer la mayoría del volumen en el Merval, cayeron fuerte, por eso también el arrastre al índice, ¿no? Hoy las acciones de YPF suben más del 3,8%, ¿sí? Es el rebote, famoso Claro. rebote técnico, que se llama, ¿no? Luego tenés, bueno, Galicia
subiendo también, pero claramente no a la par, ¿sí? Lo hace solamente en un 1,3, ¿bien? Y después, bueno, acciones como Pampa, por ejemplo, a ver, han tenido también subas importantes, porque fueron en Estados Unidos, creo que fue de la tendencia más pareja, ¿sí? Comparada con los bancos o con YPF, y hoy lo hace, el rebote que tuvo hoy es más de 5%, ¿sí? 5,7%. Obviamente que Aluar es el que se lleva todas las medallas, ¿no? Hoy rebotando más de un 9. Bien, ¿cómo está vista? Y quiero que me expliques para nuestra audiencia qué es el rebote del gato muerto. Bueno, a ver, el rebote del gato muerto se le llama en la bolsa, en la jerga, cuando el mercado tiene una baja, ¿sí? Una baja fuerte, una baja que desespera, ¿no? Donde grandes inversores, sobre todo los minoristas, pero muchas cuentas empiezan a salir de las posiciones. Y claro, también están los que aprovechan esa baja intradiaria, ¿sí? Que puede darse dentro de la misma rueda. Un rebote es cuando básicamente encuentra un nivel donde la oferta encuentra demanda, ¿sí? Entonces, claramente el precio rebota, ¿sí? Sube después de una gran baja, pero claro, es simplemente aprovechado por personas, ¿sí? Por inversores que solamente aprovechan el corto plazo, ¿sí? Para Claro. luego volver a comprar. Disclaimer a los protectores de animales. Esto está dado porque se dice que si vos tirás un gato desde un edificio muy alto, obviamente Exacto. por la propia inercia del peso y de la fuerza con la que cae, va a rebotar, lo cual no quiere decir que ese gato esté vivo, simplemente es una reacción a el impacto de la caída. Disclaimer a los protectores de animales, pero es como se lo conoce en la jerga. Ahora, ¿los bonos ni siquiera rebotaron con el gato o se acomodaron un poco, Mauro? Mirá, mismo caso, los bonos hoy, bueno, ayer, vamos a aclarar que llegaron a precios de $24 en el caso del L30. ¿Sí? $24, una locura. $4. Sí, con una tasa de interés, con una tasa interna de retorno de más del 60%. ¿Sí? O sea, Estamos tenés una hablando... TIR del 60%. Exactamente. Ese es el rendimiento requerido por el mercado para los bonos argentinos en el día de ayer, ¿sí? Luego de las elecciones. Ahora, obviamente que son rendimientos que uno no tiene que pensar que el bono va a rendir un 60% en dólares anualmente, ¿no? Simplemente es un rendimiento que el mercado le pide porque claramente lo ve de alto riesgo. Hoy los bonos rebotan, ¿sí? Hoy los bonos rebotan igual que las acciones, lógicamente, porque el mismo movimiento del mercado hace que la tasa de interés caiga. En realidad no cae, simplemente lo que está haciendo es un rebote de gato muerto, justamente, ¿no? Claro. Es un rebote en el precio que hace bajar la TIR, pero no es una suba por una cuestión más macroeconómica, ¿no? Algo que el mercado le crea a Argentina que la deuda va a ser pagada, sino más bien simplemente es un rebote por toda la baja que tuvo ayer. Los asesores financieros a veces tienen roles diferentes y Mauro, te voy a poner el rol de guardavidas de una playa y me vas a decir qué bandera hay hoy para hacer MEP. Ayer yo le había puesto bandera roja, nadie puede hacer un MEP con una caída del 9%. ¿Crees que hoy el mar está un poco más calmo y la volatilidad va a amainar? Obviamente, entre el primer día con la expectativa y con la noticia, vamos a tener, hoy se puede meter las patitas en el MEP. Bueno, claramente a medida que pasen los días después de las elecciones del domingo, la volatilidad va a ir mermando, ¿sí? Y va a ser un escenario más propicio para poder hacer MEP. Recordemos que para hacer MEP uno tiene que quedarse comprado con el bono 24 horas mínimo en la cartera. Entonces, claramente en un contexto de volatilidad no es conveniente, no es recomendable, ¿sí? No quiere decir que no pueda salir bien, quiere decir que no es el mejor contexto para poder hacerlo porque uno necesita un contexto de calma. Entonces, a medida que pasen los días sería más propicio empezar a nuevamente entrar en MEP. Bandera entonces, celeste no te metas, dudoso, pero posible. Dudoso, pero posible, exactamente. Ayer claramente fue bandera roja, fue un día de no operar para nada, salvo quizás uno que pueda llegar a operar intradiarios en algún tipo de activo, pero ya es una operatoria muy específica. Generalmente las personas que compran MEP no son especuladores, son simplemente coberturistas de una cierta manera, tratan de cubrir la cartera con dólares, entonces no es conveniente que operen con volatilidad. Excelente. Mauro Natalucci, nuestro Baywatch del mercado hoy para decirte cómo está la volatilidad del mismo. Gracias, Mauro. Hasta luego, Santiago. Abrazo grande.
Ahí tenías toda la información, un nuevo rebote en el mercado de capitales que ayer fue bastante fuerte. Vamos a ver cómo sigue esta semana y de cara a el balotaje definitivo. Seguimos con más Canal E.